Sara Morales, bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias, igualmente. Actualmente eres redactora habitual en la revista FM, Sí, colaboradora de la sección musical del diario Montañés y sí, estás en la promotora musical Sin Fronteras, pero también de has Mujeres sin pasado, por Fronteras. ejemplo, por revistas como la Neo 2. Sí, ¿Qué es lo que te llevó a dedicarte al periodismo musical? pues a ver, mi pasión que es la música. Cuando uno se va haciendo mayor y tiene que tomar decisiones como la de qué estudiar, Ujú, pues bueno, todo confluyó en un mismo punto. ¿Qué es lo que más me gusta en este mundo? El rock, la música, el ujú. punky. ¿Qué es lo que más me gusta también? Escribir, ver, observar. Uní esas dos cosas y me llevaron a estudiar periodismo, que poco a poco, bueno, ya lo sabrás que al principio pues las asignaturas son muy genéricas para todos y Sí. luego poquito a poco te vas especializando. Y bueno, pues fui cayendo en el mundo de la cultura, poco a poco me fui metiendo y obviamente el mundo de la cultura pues lo reduje a la Ujú. música, claro, que es mi pasión desde bien pequeñita. ¿Y cuál ha sido un poco tu trayectoria hasta llegar al trabajo que desempeñas actualmente? Pues mira, empecé en tercero de carrera, estudié en la Complu, en Ciencias de la Ujú, Información, y en tercero de carrera empecé a hacer prácticas en un periódico local de Madrid, llevando la sección de cultura. Y bueno, mi jefa se enfadaba muchísimo conmigo porque siempre me intentaba llevar todo hacia la música. Me decía, ujú. mujer, pero toca teatro, pero toca libros, toca... Y a mí el cine me encanta y leer también, pero es verdad que al final era un afán con ir a los conciertos, con entrevistar a los grupos de música que me gustaban, intentar hacer reportajes de grupos a lo mejor ya pasados, pero que tienen muchísima influencia hoy. Ujú. Y bueno, pues poco a poco me lo fui llevando a mi terreno. Luego enseguida empecé ya en Ocimag, en una revista valenciana de música. Luego enseguida entré en Neo 2, Ujú. compatibilicé Neo 2 con los principios de FM. Y luego ya pues han ido saliendo todas las demás, me establecí en FM, dejé Neo 2 y luego ya pues poquito a poco pues me he ido quedando en FM y entrando en Promos Sin Fronteras, que no es periodismo puro y duro, pero bueno, es estar en contacto Mm. con otros agentes de la música, en este caso los grupos y los promotores y demás. Y bueno, y una etapa también muy importante que me gusta reivindicar mucho, aunque no tiene mucho que ver, es que estuve durante 6 años llevando la comunicación en un café vintage en Malasaña, que es el barrio alternativo de aquí de Madrid. Y bueno, pues otra vez a lo mío. Me dejaban banda ancha para hacer lo que quisiera y empecé a meter muchísimos acústicos gratuitos para la gente, de grupitos que empezaban y tal, que estaban locos por tocar. Ahí me metí muchísimo en la escena underground de Madrid. Hacíamos también showrooms de ropa y de diseños independientes y proyección de cine independiente, pero bueno, sobre todo volví a enfocarme en la música. Así que al final, pues un poco, mi vida ha sido De todo. siempre la misma, pero en diferentes puntos. Sí. Y a lo largo de tu trayectoria, sobre todo en las redacciones y en los trabajos que hayas desempeñado, ¿has notado que se te haya tratado en algún momento desde una actitud un poco paternalista por tus compañeros hombres? Pues mira, por parte de mis jefes, que son casi todo, o han sido casi todo tíos, menos una, la redactora jefe de FM, que es Arancha Mujer, Mm. jamás, jamás he tenido ningún trato, pues eso, paternalista o abusivo, jamás. Pero, sin embargo, sí entre compañeros. Ujú. Entre compañeros sí, en los momentos clave, o sea, no entre compañeros con los que estás sentados en la mesa de al lado en una redacción y Sí. tal, no, eso no. Compañeros cuando de repente vas a un festival, por ejemplo, como el Mad Cool, que es una bestia, y te plantas allí y en el foso donde estamos haciendo las fotos Mm. a los conciertos que están, los grupos que están tocando en ese momento, pues claro, somos 2 chicas y 28 chicos. Entonces, bueno, pues las hostias Mm. empiezan a sacar ellos sus objetivos. No sé si estará bien que lo diga, pero cual miembro viril, a ver quién tiene el No, no, objetivo sí, más sí, es grande. que Claro, tal vas tú cual. con toda tu humildad y con todo tu... Y no, ahí sí que hay mucha competitividad. Y sí que es verdad que al ser un mundo un poquito a ver, por desgracia, históricamente de hombres, el rock sobre todo, porque en el pop no te pasa, pero en el rock y en Mm. el punk sí que pasa. Pues es verdad que estás un poco ahí como que te hacen sentir que bueno, y esta tía, ¿qué hace aquí, no? Si esto es más nuestro, es más de... Mm. pues no tiene nada que ver. El punky también es muy sensible y el rock igual. Entonces, por parte de jefes, hombres, no. Por parte de compañeros, en algunas ocasiones, sí. Ujú. Y también analizando un poco las ediciones pasadas de revistas como Mundo Sonoro o Rock Deluxe,
he visto que la diferencia de género es muy grande. Por ejemplo, Bestial. de las 28 colaboraciones que tenía Mundo Sonoro el pasado mes, únicamente 3 estaban firmadas por mujeres y en Rock Deluxe el porcentaje era pues 14%, que es Sí, muy sí, poco. y es así. ¿Crees que se repite esta situación también en otras revistas, en general en el panorama o A en tu ver, caso en FM? sí que es verdad que por desgracia hay pocas mujeres que estén presentes visiblemente en el periodismo musical de aquí de este país. Mm, Hablas de Rock de Luz, hablas de Mundo Sonoro, bueno, pues un montón, ¿no? En la propia FM somos menos tías que tíos, eso sí. es una realidad. Aunque la directora de la web es una mujer, es verdad que somos menos chicas en firma que chicos, muchísimas menos. Mm, Pero muchas veces ocurre que es una cuestión también del tipo de género que, o sea, ocurre lo circunstancial también, que es que el género que también trabajamos es un género que, por desgracia, gusta menos a las tías. Todavía no sé muy bien por qué. A tías profesionales en este sentido, quiero decir, hay muchas tías que les gusta el rock, pero muchas tías a las que les gusta el rock, que quieran escribir de rock, no hay tantas. ujú. Entonces, ahí nos encontramos también con un poquito de estrangulamiento por eso, porque hay muy pocas. Tú te vas, por ejemplo, a conciertos de La Oreja de Van Gogh y te encuentras a 200.000 tías, pero a lo mejor pues en un concierto de Punky de los Rocky Murphys, pues no, pues somos dos. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, desde las empresas y a nivel agentes musicales de toda la vida, sí que es verdad que se ha encaminado todo hacia los hombres, pero porque proliferan más en este tipo de citas. Hablo de los conciertos, ¿no? Ujú. Luego a la hora de escribir, pues bueno, pues cada vez vamos apuntándonos más, porque, pues hombre, no es por nada, pero la delicadeza escribiendo de una tía, pues siempre se nota también. No delicadeza en plan ñoño, pero es No, verdad no. que hay cierta sensibilidad inherente a las mujeres que a lo mejor pues los tíos pues captan menos, ¿no? O sea, que Ujú. no quiero hacer yo misma la distinción, No, pero que es no, verdad claro. que hay realidades físicas o emocionales que, oye, pues por ser hombres y mujeres, pues nos diferencia, ¿no? Desde la base. Ujú. ¿Y qué elementos crees que pueden determinar que aunque haya un gran número de mujeres periodistas, que lo vemos perfectamente las que estamos estudiando, porque normalmente tenemos más compañeras chicas en Sí, clase que chicos, en mi los época igual, puestos, gracias. sí, pues los puestos al final más visibles siempre son los de ocupados por Ay, hombres o los esa guerra puestos directivos. sí, esa guerra va a ser casi siempre así, por lo mismo, porque como han iniciado ellos el camino en ese sentido de liderar, en este caso, empresas musicales, ya sean medios, ya sean promotoras, pues Mm, ahí siguen. O sea, es un poco ya por desidia o por inercia incluso, ¿no? Pues ya se sigue así. mm, Pero ojo, porque vienen las nuevas generaciones de mujeres, entre las que tengo la suerte de encontrarme, pues por ejemplo con lo que te comento, con Arancha al frente de sí, FM, en la web, con Pilar, precisamente, sí. enfrente también de la sección musical del diario Montañés. Mm, Y bueno, te podría decir un montón de promotoras, Lorena Jiménez en La Trinchera, que es otra promotora de conciertos y de grupos muy buena, una agencia. Zara también en el norte, en Bilbao. mm. O sea que poquito a poco vamos cogiendo sitio, pero es verdad que los grandes puestos siguen ocupados todavía por tíos. Pero yo creo que es por eso, es un poco por la inercia que ha vivido el rock en este país o la prensa musical en este país Ujú. enfocada al rock o a géneros un poquito más menos blanditos, por decirlo de alguna manera. Y tú misma has dicho antes que siempre has estado bastante del lado de los movimientos más underground y Sí, también como agente cultural en Malasaña. sí. ¿Y cuánta crees que es la importancia de que haya medios también más alternativos que pueden servir de altavoz para pues, grupos de mujeres que hagan punk o rock o grupos menos mainstream, por ejemplo? Pues muy necesaria y vital, porque muchas veces no hay que olvidar que los medios de comunicación somos empresas y Mm, muchas veces las empresas están sujetas a otros tipos de interés que se nos escapan incluso a los currelas, a los que estamos ahí escribiendo, oyendo con la cámara y con la grabadora y tal. Entonces, muchas veces se nos escapan o ocupan espacios prioritarios otros grupos que a lo mejor no son de tanto interés y se nos escapa una escena que está ahí latente, pero que pasa un poquito desapercibida, por falta de espacio, porque hay otros intereses o por lo que sea. Entonces, ese espacio, ese vacío, lo ocupan las publicaciones alternativas, llámalo blog, llámalo fanzine, llámalo radio independiente. Entonces, eso está muy bien. mm, Pero si abogamos por el oficio del periodista y la profesión del periodismo, en este caso musical, sí que es verdad que ahí hay un momento en el que nos tendríamos que unir un poco más, porque
los blogs al final, los blogs, las radios independientes y todos estos que actúan un poquito más en la escena sumergida, al final el todo gratis significa también que todo vale. Ya. Y eso es muy complicado porque no todo vale. No todo es posible, no todo vale, no todos los grupos tienen la misma calidad, no se merece un grupo lo mismo que otro. Ojo, no hablo de grupos consagrados, hablo incluso de grupos al mismo nivel en la escena subterránea. Mm. Pues hay grupos que están ahí pues por estar, pues porque les mola, grupo de amigos, pues venga, porque no venga todo alrededor en plan a vivir guay, no. Hay grupos que de verdad tienen calidad y hay grupos que no. Y esa labor crítica del periodista musical tiene que seguir vigente. No todo vale. Hacen muy buena labor, que sea gratis. Esto es un poco como todo, es el mercado. Cuanto más abaratas las cosas o más gratis las ofrezcas, más complicado tendremos otros que reivindicar que se empiece a pagar por contenidos. Igual que pagas por tomarte una caña, pues puedes pagar también por leer un artículo. Es que los periodistas también comemos y pagamos facturas y tenemos hijos. Entonces, claro, hay una dualidad ahí un poco complicada. Súper a favor de la prensa libre, de la prensa independiente, de los medios alternativos, súper a favor. Yo misma empecé por ahí creando mi propia página web, súper a favor. Pero hay un momento en que tiene que haber un salto y todos unirnos para que el periodismo musical sea valorado, porque está empezando a perder valor. Es gratis, 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 gratis. No, tiene que ser valorado. Esa es una guerra en la que cuando pase todo este follón del COVID deberemos meternos, porque, claro, la cultura ha ayudado mucho estos días. Mm. Pero los de la cultura estamos jodidísimos. Ya. Entonces, a ver, que nos ayuden un poco también. Ujú. Y sobre todo, como has dicho al principio, eres especialista en punk y en rock, Sí, que son géneros que han proyectado mayoritariamente a lo largo de la historia la imagen masculina, sí, pero del que cada vez más mujeres se están poniendo de sí, relieve el protagonismo que sí, tuvieron en esa cultura. ¿Cuál fue sí. el papel de ellas, sobre todo en el punk? Bueno, pero muchísimas. O sea, el papel de la mujer en el punk y en el rock es bestial, porque además el problema es que se desconocen, pero hay muchísimas, desde las Runaways en los 70 en California, pasando por las Gogos, bueno, por supuesto, Nina Hagen en Alemania, aquí en España, pues esa Ana Curra con parálisis permanente, Alaska luego ya se fue un poquito más al pop, yo siempre reivindico a Ana Curra. Muchísimas, hoy en día las odio, las Heinz, un montón de chicas que están haciendo una labor fundamental, Ujú. pero ya no solamente para reivindicar el papel de la mujer encima de los escenarios, sino para reivindicar que las mujeres y azuzar un poco a las mujeres de, oye, nosotras también podemos hacer esto. No nos quedemos en la imagen, pues eso, de la front girl con el micrófono Mm. preciosa, como mucho con una chupita de cuero. No, 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 hay mucho que hacer. Vamos a escribir nuestras propias canciones. Esas fueron las primeras, las Runaways, que el productor les decía, no, 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 hay que cambiarlo todo. Ellas se empeñaron en los 70 ya. Y bueno, pues Bikini Kill, que hicieron una reivindicación femenina bestial. Hoy en día el movimiento Riot Girl sigue Mm. existiendo y está todavía muy subterráneo, insisto, en las ciudades, pero está ahí. Las Odio lo han rescatado un poquito y lo han traído un poquito a la superficie de Madrid. Y en cada ciudad pues hay un montón de bandas que están haciendo una labor importantísima, Mm. importantísima. Además, cada vez son más las que quieren llevar todo ellas. No solo la composición y, por supuesto, la interpretación en las tablas, sino la producción, la decisión del arte, todas las decisiones las toman Ujú. ellas. Y eso es fundamental y muy necesario. Ujú. Has mencionado a las Riot Girls y es que algo muy unido a las mujeres dentro del punk en esa época era la creación de fanzines también. Sí, Era la única forma que encontraban, por ejemplo, para expresarse, ya que no tenían tanta cabida en claro. los medios Claro, tú piensas artistas. que antes no existían las redes sociales, solo Mm. existía el papel. Y el papel, a día de hoy, el papel cuché, el papel de revista es carísimo. Entonces la gente lo que hacía, pero vamos, esto desde Nueva York, desde la zona de Queens, de los Ramones, pues grupo de tíos, pero quiero decir que Sí. esta zona ya tenía vivo y latente ese tema. Cogían folios, escribían, los grapaban y para adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que la Riot Girl, el movimiento, las chicas que encabezan un poco este movimiento o esta escena, les ocurría eso, que no tenían plataformas donde tener voz. Entonces, pero bueno, había desde poetisas hasta gente que hacía guiones para futuras películas que por supuesto nunca vieron la luz,
pasando por grupos de música. O sea, el papel de los fanzines y el papel de la mujer en los fanzines independientes, fundamental también, porque lideraron pues todo lo que hoy está reconvertido en blogs, porque hoy tenemos pues la era digital, ¿no? Que nos ha facilitado mucho las cosas. Pero siempre hay que apostar y abogar por el papel, por el periodismo impreso, fundamental, porque bueno, a los que somos coleccionistas pues nos gusta toquetear, igual que nos gusta un Sí. vinilo, pues nos gusta pues el último número de Rock Deluxe Sí. o el extra de Ruta 66 que ha llegado este mes, ese tipo de cosas, siempre que Y podamos. sí, también. Y algunas veteranas, como la periodista Vivian Goldman, explicaba en una entrevista con Mundo Sonoro que siempre se vio rodeada en todas las redacciones solamente de chicos y que la menospreciaban un poco por su género. ¿Crees que esta situación ha cambiado bastante desde esos momentos hasta la actualidad? A ver, ha cambiado bastante porque afortunadamente vivimos un tiempo en el que la propia conciencia masculina ha cambiado. O sea, antes ellos iban arramplando con todo, pum, pum, aquí estoy yo, pues eso, protegiéndonos. No, ¿tú qué haces aquí haciendo un pogo? No, te vas a hacer daño, te vas a romper las medias. Entonces, al principio, ese rollete paternalista que llevaban los tíos no es el que llevan hoy. Hoy eso, a ver, te voy a decir desaparecido, pero en ese sentido estamos ya bastante igual. Ujú. Sí que ocurre pues eso, lo que te comento, pues que sigue sorprendiendo, pues eso, pues chicas que les gusta el punky, chicas haciendo pogo, pero no hay esa agresividad o ese menosprecio o ese apartar de una manera tan explícita. Ujú. Afortunadamente los tiempos nos acompañan un poco, creo que se está haciendo bastante conciencia con respecto al tema y lo que vivió ella, a lo que estamos viviendo hoy en día las periodistas, por lo menos de aquí, que estamos funcionando hoy en día, no tiene nada que ver. Ella debió vivir tiempos muy convulsos, pero no solo en el periodismo musical ella, sino cualquier mujer en cualquier profesión donde, por suerte o por desgracia, pues hay más tíos, ¿no? Ujú. Y sobre la labor periodística más en los conciertos y eventos musicales, ¿cuál es el nivel de inclusividad que percibís a la hora de cubrir y estar allí mismo en el evento? Por parte de las promotoras que te acreditan o de los agentes de prensa de los grupos que te acreditan como periodista, sin problema. Al Ujú. final prima más pues que seas una persona que seas asidua, que te conozcan cómo cubres las cosas, que haces Ujú. un trabajo serio, la revista, lo que lo vas a publicar y tal. Prima más eso que seas mujer o hombre. Pero, lo que te comentaba al principio, una vez que estás in situ, no tanto luego cuando ya te sales del foso, que ya sabes que suelen dejar las 3 primeras canciones para hacer fotos y tal. Y lo... Cuando ya sales a ver el concierto tranquilamente con tu libretita o con tu móvil, a apuntar cositas para luego hacerte la crónica, ahí sin problema, porque eres una más entre un millón. No eres ni periodista ni nadie, eres una fan o un asistente. Pero en el momento foso, yo insisto mucho en eso porque es donde yo más he visto, no te voy a decir violencia, porque no es violencia, pero sí un poco de acritud o de malas formas. Es en el foso de las fotografías. Ahí aparte que es un sálvese quien pueda, porque es verdad que son momentos muy de apuro, porque son 3 fotos, el grupo no para de moverse, muy poca luz, muchas veces humo, entonces estamos todos ahí a lo loco. Sí que es verdad que siempre he notado muy poca presencia femenina, pues eso, pues a lo mejor de 15 periodistas o fotógrafos acreditados, somos 3 chicas o 4. Y bueno, pues nos las tenemos que apañar para trepar, pero literal. O sea, ponernos en la barra, pedir disculpas Sí. al que está en primera fila y decir, lo siento, me voy a poner aquí un momento, necesito una foto. Y sí, ahí sí que hay una desproporción bestial. Ujú. Y también en los grupos y en los carteles de los festivales, También, porque la presencia también, de las mujeres es también muy pequeña. también. Porque por desgracia sigue habiendo bastante menos grupos de chicas que de chicos. Mm. Pero también es verdad que cada vez hay más y que por suerte cada vez hay más promotores o más agentes que se dedican a diseñar los carteles que van incluyendo poco a poco. Ujú. Ese es el tema. O sea, es una reivindicación que tiene que ir a la par. Desde los grupos femeninos, con su promotora, con su sección de prensa y demás, para ensalzarse, los periodistas que tenemos que ayudarles a salir a flote y luego, por otro lado, los que diseñan los carteles para, no a nivel físico, sino los que los gestionan, este grupo arriba, este grupo tal, pues que los incluyan, claro. Ujú. Afortunadamente cada vez hay más y afortunadamente cada vez hay más iniciativas de conciertos y festivales
solamente de grupos de tías, y eso está Ujú. muy bien. Hay una chica de aquí de Madrid que se llama La Otra, que es el nombre artístico, que está promoviendo un montón el ciclo autoras. Y bueno, pues a lo mejor no es el rollo musical que a lo mejor a mí me va, pero está generando una iniciativa preciosa porque está aunando un poco a un montón de mujeres que se dedican a diferentes disciplinas de diferentes géneros y están haciendo Ujú. unas cosas súper bonitas en directo, conciertos, recitales, y está muy guay. Y abogabas por ese periodismo en papel que tanto nos Sí, gusta, sí. pero la realidad es que la mayoría de las revistas han tenido que adaptarse al modelo digital. ¿Y en qué puede beneficiar ese periodismo digital a las periodistas mujeres? Porque vemos que quizá puede aportarles algo más de independencia o les da Total, herramientas. total. Independencia y autonomía por encima de todo, porque claro, ahí la libertad es absoluta, Mm. como posiblemente no estés sujeto a intereses comerciales en el sentido de que eh, tengas que poner un anuncio de tal aquí porque entra dinero por eso. Mm. Y por otro lado, la libertad de que tú vas a poner lo que tú quieras, pues claro, pues Sánchez Castilla, la libertad total. Y además sin límite de espacio, sin límite de tiempo y sin límite de nada. Entonces eso es estupendo. Pero sí que es verdad que en el periodismo, a lo mejor es también por la generación de la que soy, porque, bueno, pues no que nos hayan enseñado, sino que has aprendido a valorar lo material en el Claro. sentido de el objeto, el Mm. valor en sí mismo del objeto en sí mismo, ¿no? Pues oye, quien se compra un vinilo en París que de repente encuentra de Joy Division y dice, ah, madre mía, llevo años buscándole, a lo que te decía antes, ¿no? Pues quiero este libro, o quiero este Mm. libro firmado, por lo que sea, porque oye, pues al final pues somos animalillos coleccionistas y nos gusta ese tipo de cosas. Ujú. Entonces sí que es verdad que al final en el periodismo, imagino que con el tiempo te darás cuenta también, si no lo has hecho ya, al final una firma en papel, por desgracia, cuenta más que una firma en digital. Pero también te digo que ahí ya no hay distinción de chicos y chicas. Ahí es que es así. Es Mm. así. No es lo mismo el país que una web. Es que eso, nos guste o no, es una realidad contra la que tenemos que luchar y demás. Pero claro, por supuesto, lo digital da libertad absoluta y es un escaparate y una vía muy buena para todas las mujeres que quieran iniciarse en ese sentido. Yo creé mi propia página web, Fanática se llamaba, y fue un trampolín estupendo. Y también en ese periodismo digital se usan mucho las redes sociales. ¿Crees que es una herramienta positiva para Sí, para el trabajo de las periodistas musicales? bien tratadas, sí. Bien Ujú. tratadas es una herramienta infalible porque llegas a millones de personas gratis o casi gratis y pues igual sin límite de tiempo, sin límite de espacio, o sea que bueno, pues es una herramienta fundamental. Ujú. Pero también te digo que bien tratadas, porque muchas veces nosotras mismas, por desgracia, nos estamos encaminando o se encaminan, no me incluyo porque es algo que critico muchísimo, además abiertamente, hacia ese afán por intentar vender una imagen por encima del producto musical. Quiero decir, hay cantantes que siguen empeñadas en que si salen en más que si salen con la guitarra. Ujú. Y eso las redes sociales, Instagram en concreto, tiene mucha culpa. Entonces, hay otro sector que critica eso. Oye, que quien quiera es libre de salir en braga si quiere, pero creo que se está fomentando precisamente de lo que estamos intentando huir. Ujú. Eh, no, la calidad musical es esta. Entonces, ¿por qué tienes que vender, salir con una teta fuera o en bragas? Oye, que te lo pide el cuerpo porque eres así súper rebelde, súper reivindicativa y tal. Estupendo. Pues cuántas portadas de Bikini Kill precisamente, o de las millones, millones de las slides, por ejemplo. Bueno, pues un montón. Cuando encaja con el producto, bien, pero no estoy hablando precisamente de propuestas muy agresivas y muy tal. No, no, hablo de cantantes o músicas músicos chicas muy en el estándar, pero que de repente, pues eso, súper sexys. Pues a mí eso me cabrea, porque Ujú. volvemos a tirar de la imagen para vender el producto y no, joder, no, porque eso nos vuelve a meter en el agujero del que estamos saliendo o Ujú. intentando salir. Sí. Y sobre, sobre el propio periodismo, ¿crees que la especialización en un género en concreto es muy importante o debemos adaptarnos a la tendencia que, por ejemplo, nosotros estamos viendo en la universidad de que
tenemos que tender a un periodismo multidisciplinar y saber un poco de todos los temas? Pues mira, muy buena pregunta, porque es que esa pregunta me la hacía yo cuando terminé y me la sigo haciendo ahora. La vida luego va muy sola y tú misma vas viendo y vas dejando pasar trenes, te vas cogiendo otros. Entonces, de eso te irás dando cuenta poco a poco. Lo que sí te puedo decir es que creo que es más importante abarcar todas las plataformas, es decir, que sepas tener un discurso más o menos hilado frente a una cámara o ante un micrófono, que sepas escribir, o sea, que te formes en los diferentes formatos a la hora de presentar tu producto, pero que sí te especialices en algo concreto. O sea, en forma que abarques todo, para tener un hueco y cabida en todas las partes que puedas. Pero en fondo, en concepto, que sí apuestes a única carta. Ujú. Creo que, Y creo que, creo que además, a ver, es una apuesta arriesgada, porque claro, puedes perder y lo pierdes todo. ya, Pero bueno, a claro. ver, puede salir bien. Si sale bien es apasionante, claro. Mm. Y para finalizar te quería pedir un consejo. Y Sí. es, ¿qué le dirías a futuras periodistas que están terminando la carrera y que ven un futuro a corto o a largo plazo, ya si quieres decir, un poco incierto? Pues que apuesten por esta profesión preciosa, que es una profesión fascinante, arriesgada, dura, Mm. porque bueno, pues hay muchos factores que te entorpecen el camino, pero que es fascinante y que lo que te aporta en este caso la música y en general la cultura no te lo aporta nada, no te lo aporta la política, no te lo aporta la sanidad, entiéndeme, hablo de periodismo Sí, sí, sanitario, sí, sí. periodismo político, periodismo deportivo. Lo que aporta la cultura y en este caso concreto la música no te lo aporta nada. Entonces, que apuesten por ello, que apostéis por ello, que peleéis muchísimo, que curréis muchísimo, que os empapéis de todo lo que hagan las demás compañeras y que os unáis, que os empapéis de todo lo que vamos haciendo, las que vamos por delante ya más viejas con arrugas, perras viejas ya, porque también nos costó lo nuestro en nuestro momento y creo que poquito a poco vamos abriendo camino como nos lo abrieron a nosotras también. Y sobre todo eso, que disfrutéis muchísimo, que apostéis por la música y que os unáis y que seáis compañeras, porque luego hay mucha competitividad también. Mm. Pues Sara Morales, periodista y sobre todo apasionada de la música, ha sido un placer y muchísimas gracias por Muchas el gracias montón a de ti. reflexiones que nos has dejado. Muchas gracias, Claudia. Gracias por contar Gracias. conmigo. Mucha suerte.